Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo programa de La Lista, un programa de investigación de visionarias. Esta semana estamos investigando dos temas. El uno, estamos terminándolo, negociando con el duelo. Esto enfocado al análisis de la decisión prácticamente de la nueva directiva del IES de revivir, de resucitar la empresa Exequiales IES, que tiene un historial desde el 2011 que se creó de corrupción, de faltas administrativas, de mala administración, de inoperancia, y ahora la quieren volver a revivir. ¿Por qué? Porque en todo este tiempo también ha habido corrupción por parte de las funerarias privadas que han participado en la posibilidad de servir a los afiliados jubilados que fallecen y que reciben este fondo mortuorio de $1,437.90 y que es justamente lo que buscan todos, el quedarse con esos recursos. Pero se está cumpliendo con esto de servirle bien al afiliado, de poder darle ese último minuto en las condiciones en las que sus familiares esperan. ¿Qué tipo de actos de corrupción se han dado en todos estos años? Y nos hemos enfocado, o se ha enfocado la autoridad, en responsabilizar a las funerarias privadas. Hablamos de funerarias medianas y pequeñas, que habrían cometido, no todas, algunos actos de corrupción, por ejemplo, dando un servicio que vale menos y cobrando todo el fondo mortuorio de $1,437.90. Eso sería una irregularidad. Pero para que esa irregularidad se haya dado, tuvo que haber colaborado personal, funcionarios de alto, medio y alto rango, de bajo, medio y alto rango de la seguridad social. Si no, esto no se habría producido. Entonces, esto es una red de corrupción y nosotros planteamos que esto no se va a resolver solamente reviviendo a Exequiales IES, que ya tiene este modus operandi de trabajar de manera inoperante y hasta corrupta. Entonces, ¿cuáles son las alternativas y qué piensan los jubilados? Que finalmente es su dinero el que se están disputando en estas decisiones. Para hablar sobre este tema, tengo como invitado hoy a Manuel Muñoz. Él es el presidente de la Asociación de Jubilados del IES. Manuel, buenos días, bienvenido. El micrófono, por favor, Manuel. Buenos días, Leonel. Un gusto saludar con usted y la audiencia que usted mantiene, que es bastante grande. Estoy aquí para atender y dar mis opiniones acerca de esta cuestionada situación de revivir la funeraria Exequiales IES. Bueno, la pregunta está planteada. ¿Qué opina usted que representa a los jubilados? Finalmente son los jubilados los que ahorran durante toda su vida para contribuir a este fondo mortuorio, que ahora está establecido en $1,437.90. Pero, como le he comentado, muchas veces los servicios que brindan las funerarias, incluida funerarias Exequiales IES, no alcanzan ese valor. Sin embargo, se hacen algunas triquiñuelas para poder quedarse con todo el fondo de cada uno de los pensionados. ¿Qué opina usted sobre la situación en general que se ha dado y ahora la decisión de arreglar el problema reviviendo Exequiales IES? Bueno, a esto tengo muy clara la película. En mi tiempo, del 2015 al 2023, que fui presidente de la Confederación de Jubilados del Ecuador, yo ya presenté un pedido de que se retire esta funeraria Exequiales IES. Y ya hubo una resolución en que tenía que liquidarse esa. Pero no entiendo por qué se quiere revivir este cadáver que lo único que ha hecho es trabajar para su negocio personal, poniendo, inscribiendo y fomentando la corrupción. El 2015, el 2023, yo ya había hablado con el IES y indiqué primeramente que el IES no fue creado para tener funerarias. No fue creada para tener funerarias, porque ahí hay un conflicto de intereses. El IES da salud, no entierra a nadie. En este momento tenemos que aprovechar que se fallezca la gente para que ingrese más plata a la funeraria del IES, que en este caso sería Exequiales IES. Ellos mantienen
ha sido muy mal manejada Ezequiel 10, tanto así que ellos deben mensualmente aproximadamente sobre $200,000 y la deuda, tienen una deuda acumulada de sobrepasa los $500,000 hasta donde yo sé. Por eso es que esto no puede continuar de esa manera. El IES no fue creado para tener funerarias en ninguna parte del mundo. ¿Y qué fue lo que le respondieron? Toda vez que para la época que usted manifiesta, ya se habían dado algunos actos de corrupción. Ahora, si nos remitimos a lo sucedido entre 2021 y 2022 con el exgerente Pablo Santiana, que tiene en este momento informe de Contraloría con indicio de responsabilidad penal y denuncia penal también en la Fiscalía General del Estado por haber manejado los recursos de los afiliados de manera absolutamente corrupta e irregular. Esto, como digo, se está investigando, pero pues las pruebas están sobre la mesa. ¿Qué hizo? Por ejemplo, le prestó dinero a Exequiales Díez para que pueda ir pagando las facturas que se iban presentando, pero luego se cobró ese dinero más de lo que prestó, de lo que realmente prestó, y se cobró con intereses, es decir, funcionó como prestamista y pagador al mismo tiempo. Además, fue gerente y también fue proveedor, porque se compró una carroza funeraria y él mismo le alquiló a Exequiales Díez, es decir, era gerente, pero además se aprobaba como proveedor y se pagaba por los servicios de la funeraria. En otro aspecto también, contrató algunos servicios para remodelación de las instalaciones de Exequiales Díez que costaban la mitad, sin embargo cobró el doble, y ese saldo de dinero, ese 50% de dinero, se repartió con los funcionarios de Exequiales Díez, así nomás, entre muchas otras cosas, Manuel. Entonces ya se viene probando que eso es un hueco que solamente fomenta la corrupción. ¿Qué le respondieron a usted cuando usted dijo, esto no puede ser, IES no está para tener empresas funerarias, tienen conflicto de intereses y además han manejado de manera inoperante y corrupta la empresa? Enseguida contestó la Contraloría y la Superintendencia de Compañías, indicando que Exequiales Díez debía ser suprimido inmediatamente. Todos esos documentos están en manos del directorio del IES. Nosotros entregamos toda la documentación a su debido tiempo. Y yo personalmente, en el tiempo de Lenín Moreno, ya se consiguió que se anule esa funeraria. Ya se consiguió. Y posteriormente, ahora último, sé que también hay un director, creo que de apellido Salgado, que ya dijo que esto estaba ya autorizado para que se liquide esa funeraria, porque está fomentando la mafia que está reinando en todas partes y ahora en el Seguro Social. Por eso yo quisiera que el señor Peña, el doctor Peña, ponga visión en esto, investigue quiénes son los que están atrás de este interés, que vienen a perjudicar la imagen de un centro médico como es el Seguro Social, fomentando que vayan funerarias dentro de los hospitales. Usted sabe, Janet, muy bien que hay una norma, hay una ley, hay un reglamento que prohíbe que haya funerarias dentro de los hospitales y que las que existen deben estar a 200 metros de distancia. Pero sin embargo, usted lo primero que hace al entrar a Radio Marín y a los hospitales, se encuentra con la gente brindándole las tarjetas de la funeraria que está ya en donde entregan los cadáveres, en la morgue. Ahora hay que investigar, tal vez exista gente dentro del propio hospitales que está llamando antes de que el señor fallezca para que vengan a recibir el cadáver, la funeraria en mención. Por eso es que digo siempre que esto es un conflicto de intereses que debe investigar el ingeniero o doctor Peña, para que suspenda inmediatamente esta funcionar funeraria, porque, Janet, en la empresa privada hay muy buenas funerarias y también medias, medianas y grandes. Y para decirle algo, tenemos funerarias que aportan sobre $100,000 mensuales por el servicio, por aporte de sus trabajadores.
trabajadores. Podemos denunciar en Guayaquil la Junta de Beneficencia, Jardines de la Esperanza, aquí en Monteolivo. Entonces, ¿por qué tenemos que competir nosotros con las organizaciones que fueron hechas para eso, para ser funerarias? Sí, rescato de lo que usted ha dicho algo que es realmente pues, muy real y puntual, y es que el IES no fue creado para tener funerarias, no fue creado para tener ningún tipo de empresa. Ahora, digamos que es la primera vez que quiere tener una empresa, pero en este caso se ha probado que no puede controlar a su funeraria, Exequiales IES, y que pues muy difícil cambiar esa historia. Y por otro lado, que hay empresas privadas, grandes, medianas y pequeñas, que pueden dar ese servicio con excelente calidad y pues que para eso también se necesita que haya un excelente control. ¿Por qué le digo esto, Manuel? Porque la queja, digamos, la decisión de la directiva del IES, es decir, del señor Peña, es revivir y darle fuerza a Exequiales IES porque dice que algunas, no todas, empresas funerarias han cobrado más de lo que deben. Es decir, todo el mundo se disputa ese fondo mortuorio y quieren llevárselo en la totalidad. ¿Sí? Ahora eso quiere hacer Exequiales IES, es decir, no actúa de manera diferente, solamente quiere cambiar de manos el negocio, pero no se quiere corregir las distorsiones que hay allí. Entonces, esto que usted menciona de que hay personas afuera de la morgue o afuera de las salas de UCI entregando tarjetas o lo que sea, eso es una de las irregularidades que teóricamente se quiere corregir. Pero quisiera su comentario, ¿se va a lograr corregir eso cuando ahora hay una empresa del mismo IES haciendo lo mismo? De ninguna manera, pues, Janet, ¿cómo podemos pedir sinceridad y respeto al cadáver si la propio Seguro Social está entregando, aumentando cadáveres para tener un ingreso a la funeraria que los dueños son ellos? Entonces parece que hay una contraproducente, pues no hay relación humana de tener un hospital que usted ingresa y lo primero que se encuentra con una funeraria y que le están metiendo las tarjetas de la cara, ofreciéndole dinero para que vaya con esa funeraria. Mientras tanto, las otras están lejos porque no pueden ni siquiera ingresar a los hospitales. Y es justo también. Y en eso estoy de acuerdo yo, Janet, porque fui yo, como presidente de la Confederación, que fui directamente a la Andrade Marín a decir que suspendan esa funeraria que está dentro de la morgue del hospital. Pero si las autoridades no hacen nada, ¿cómo podemos pedir nosotros que haya respeto, que haya honradez, que haya sinceridad en estos momentos tan difíciles que pasa un familiar cuando le atropella a la gente pidiéndole que le entregue el cadáver? Y hay momentos que usted sabe muy bien, Janet, momentos que se juegan, hasta se forman escándalos arrastrando, arañando los cadáveres que están saliendo del hospital. ¿Quiénes? Las funerarias que están metidas adentro ahí. Y Exequiales IES quiere ser el monopolio, y eso sí hay que detener de alguna manera. Así es, y en ese sentido quisiera consultarle algo, Manuel, usted que es muy conocedor de cómo funciona y cómo operan y cómo se recaudan los recursos del IES en general, pero en este caso esos 1.437,90 correspondientes al fondo mortuorio, ¿es algo que el IES pone o es algo que van también ahorrando durante toda su vida los afiliados? Es decir, esos 1.437,90, ¿a quién le pertenecen? Muy buena la pregunta, Janet. La plata esa corresponde a los afiliados. Nosotros durante todo el tiempo vamos aportando para todas estas cosas, estas contingencias. La plata no es del IES, es de los afiliados. Por eso es que tenemos derecho. Y yo, con todo mi fuerza, yo exijo, le pido al ingeniero, al doctor Peña, que intervenga, que no permita que se siga cometiendo estas irregularidades, porque es una amargura ver que nuestro IES, que fue creado para defender vidas, esté tratando de conseguir cómo poner más cadáveres para que su empresa crezca. Entonces la plata no es del seguro, es de los propios afiliados.
Pero entonces, si por A o B motivo, digamos, un familiar decide, porque vive en provincia, no partamos de que tome una mala decisión, pero hay servicios funerarios en provincia que cuestan mucho menos que lo que cuestan aquí en Quito o en Guayaquil. Entonces, ese familiar que decide enterrarle a su familiar cerca de donde está la familia o de donde es oriunda la familia, y esos servicios cuestan menos que 1.437,90, esa diferencia de dinero, ¿qué debería suceder? ¿Debería entregársele también al familiar ese saldo o eso debe ir al fondo, a los fondos del IES? Yo pienso que el familiar es el dueño de ese dinero. Y hay más, Janet. Usted ha tocado un tema de provincias. Hay gente que le entierran, que le velan en su casa, que no ocupan, presentan al IES y le obligan a presentar una planilla. Me parece que eso sí es exageración. El empleado, el familiar, lo único que debe hacer es prestar la defunción y la cédula del fallecido para que el seguro le entregue su dinero, porque eso no es un negocio, es una ayuda que tiene que dar el seguro de acuerdo a los fondos que nosotros mismos hemos apostado durante toda la vida. Es decir, ese dinero debería ser entregado al familiar, lo use o no lo use. Así debe ser, así debe ser. Así debe ser. Porque fíjense que ahí es donde están los cálculos, ¿sí? Ahí es donde está la discusión aquí, porque, digamos, quieren revivir exequiales IES para poder transparentar la realidad de los costos mortuorios de cada jubilado fallecido. Y ellos dicen, bueno, hay empresas funerarias cuyos servicios no superan los $500, sin embargo, se las arreglan para maquillar facturas, para aumentar servicios que no han dado, para poder cubrir y alcanzar los 1.437,90. Incluso algunos familiares les ofrecen devolverles dinero, es decir, págueme a mí 500, yo cobro todo el fondo mortuorio y le devuelvo a usted 200. Pero pues el que más se lleva ese dinero sería el de la funeraria. Ahora quiere hacer eso mismo quiere hacer Exequiales IES, es lo que se está entendiendo, porque ellos dicen, vamos a transparentar, lo que valga pagamos y el resto queda en el IES, como fondos que se necesita para la liquidez del IES. Eso sería ilegal entonces. Así como es ilegal que las funerarias cobren más de lo que cuestan sus servicios, también sería ilegal que el IES se quede con un dinero que finalmente le pertenece al familiar del jubilado. Eso es el control que debemos llevar. Eso es el control que nosotros debemos ver. El familiar no puede ser, y ahí usted toca un tema muy conocido. Hay funerarias de otro nivel que hasta le compran, le hacen llenar el formulario que hay que llenar y cobran ellos y le dan a él, al familiar, lo que ellos creen que deben darle para que se gane. Pero no, tenemos que tener una claridad en esto. Estoy de acuerdo, muy bien. Si la diferencia tiene que quedarse en el IES, que se quede en el IES, pero que sea controlado por alguien, que no sea un negocio como se está haciendo este rato. Tras los bastidores, en la funeraria cobra y le regala $200, $300 al deudo y le hacen llenar un formulario y punto. Y eso es lo que no puede hacer. Eso es lo que no puede hacer. Todo tiene su forma de controlar. El difunto no tiene cómo reclamar, pero sí el familiar. Ahora, si el seguro resuelve como con constancia de que la plata se queda ahí, muy bien, que se quede ahí, porque es el beneficio para otros, para la misma mantenimiento de la misma dirección, ¿no es cierto? De la misma organización. Sí, organización y para la dirección de fondos de jubilación. Así es. Pero a ver, aquí hay otra cosa, no solamente que están pensando pues revivir Exequiales IES, sino que ahora dicen, bueno, ¿dónde va a operar? Porque las instalaciones en donde antes operaba Exequiales IES, allí montaron una clínica de fisioterapia que, de acuerdo a lo que hemos investigado, brinda buenos servicios, ¿sí? Pero ahora dicen, vamos a desarmar la clínica de fisioterapia, la vamos a poner en algún lugar de la Checam, y esas instalaciones vamos a volver a remodelarlas y vamos a volver a darles forma para que pueda allí ser salas de velación, tal vez una sala de cremación, de eso no se ha hablado, pero como
adaptar nuevamente esas instalaciones para que allí funcione Exequiales IES. Es decir, aquí viene otro punto para el análisis. Tenemos un reportaje, Manuel, preparado por Carla Arcentales, quien está a cargo de este tema, para que usted y yo lo miremos y podamos conversar. Aquí en la 18 de septiembre y Versalles, en el centro norte de Quito, funciona la clínica de fisioterapia del IES. Pretenden desmontar esta clínica para aquí, en este punto, poner salas de velación de Exequiales IES. Conversamos con algunos usuarios y pacientes de las instalaciones de esta clínica de fisioterapia y los usuarios nos dicen que no están de acuerdo con que la desmonten y sus instalaciones pasen al Carlos Andrade Marín. De mi parte yo quisiera que no. Allá arriba no hay donde yo que sepa. Yo pienso que aquí está más fresco. Incluso he venido hasta con mis hijos, por lo que allá es pura hospitalización, sin mucha gente y, o sea, aquí no hay mucho como contaminación. Yo opino sería todo injusto porque aquí es más bajito, entonces que la vía llega acá, el taxi hasta dentro, entonces uno más fácil para entrar con el paciente. Es difícil, las subidas, tantos trámites hay que hacerle. ¿Hay mucha gente? Sí, hay harta gente, entonces tantos trámites. Entonces uno aquí está más cómodo, si viene entonces recto a donde que lo que se va. Tendremos que estar pendientes de cuáles son los pronunciamientos de las autoridades y conocer costo y beneficio de desmontar esta clínica de fisioterapia para allí montar salas de velación. Bueno, Manuel, ¿qué le parece esta idea? Porque ahora que quieren revivir Exequiales IES necesitan un lugar en donde montar las salas de velación, digamos, para poder dar un servicio más competitivo con el resto de funerarias y pues finalmente pues quedarse con el favor o ser preferidas por los afiliados o los familiares de los afiliados. ¿Qué opina usted? Janet, esta funeraria que está ahí donde está ahora la sala de fisioterapia, era funeraria, era funeraria de ellos, era funeraria. Pero ya se desmontó eso. Hoy está sirviendo en otro sentido. Sería el colmo que se vuelva a poner una funeraria ahí. ¿Cuánto va a costar desmontar y armar nuevamente más dinero para el 10? Esto debemos nosotros, pero que las autoridades que hoy están frente a la Confederación ya deben salir adelante para prohibir esta barbaridad. No debemos permitir que la Exequiales 10 vuelva a funcionar porque jamás nos han dado un buen servicio. Lo único que han hecho es caotizar y fomentar la corrupción. Yo, por mi lado, estaré siempre listo a evitar este tremendo problema y si es posible hablar con quien sea que hablar, se pedirá que por favor no lo permita. Y me escucha el doctor Peña, le pido a usted, doctor Peña, como autoridad, suspenda eso, intervenga y prohíba, investigue quiénes son los que están tras de esta idea de fomentar nuevamente un negocio como era la funeraria Exequiales 10. Perfecto, Manuel, muchísimas gracias por darme su opinión y su análisis sobre esto que estamos analizando desde la semana anterior y es esta idea de revivir Exequiales IES, la cual ya está en marcha porque pues ya está captando clientes. Quizás esto un último comentario, pues usted dijo hace un momento que era pues muy mal visto o incorrecto, incluso ilegal, que haya funerarias entregando tarjetas a la salida de la morgue. Bueno, pues ahora según nos han comentado y en algunas fotografías que hemos posteado también a través de esta red social, pues ahora hay un escritorio fuera de la morgue teóricamente perteneciente a Exequiales IES. Es decir, y tenemos testimonios de personas que dicen que se les está presionando mucho, no para ejercer su derecho de escoger con qué funeraria brindarle esos servicios últimos a su familiar, sino que presiones para escoger Exequiales IES. Entonces, ahí también hay una irregularidad, porque pues libertad versus obligación de ver con quién uno quiere hacer los servicios funerarios. Esto es así, Janet, ya había esto, el escritorio que usted dice, ya tuvieron una ventanilla que se le autorizó para que ellos hagan propaganda de la funeraria de los Exequiales 10 y ahora ha puesto el escritorio abajo. Yo conozco muy de cerca eso
porque he pasado primero para hablar. Yo tengo experiencia de que haber vivido por ahí. He visto es un poderoso equipo de gente que tienen y pueden entrar y salir de las salas donde están falleciendo la gente para ya recibir la tarjeta antes de que siquiera llegue a la morgue. Por favor, Janet, en su programa, como siempre, con la frontalidad que se maneja, usted también, sigamos martillando para que esto no suceda. Y si tenemos que hacer alguna cosa mayor, la haremos, cueste lo que cueste. Perfecto, Manuel, muchísimas gracias y pues a pesar de los años que han pasado, nos conocemos de algunos años en esta función de representar a los jubilados y usted sigue pues muy bien parado ahí luchando por los derechos de los jubilados. Así que muchas gracias por esta entrevista y pues miremos qué es lo que pasa. Yo espero que haya esa reflexión al final del camino. Lo que se necesita aquí es nuestra teoría, nuestra hipótesis, es mayor control, que es algo que usted también ha mencionado. Por otro lado, las empresas del Estado no tienen por qué tener empresas, porque en ninguna de las empresas del Estado es productiva. Todas son un fracaso y todas son una fuente de corrupción. Esta empresa en particular ya ha demostrado desde el 2011 hasta hoy que lo único que ha hecho es manejarse de manera irregular, ineficiente, inoperante y además ha tenido muchísimos casos de corrupción señalados no por un periodista, no por un líder gremial, sino por la misma Contraloría General del Estado, al haber hecho un informe con indicio de responsabilidad penal. Además, hay denuncias en la Fiscalía y pues somos pero tan inoperantes. La corrupción se sale tanto con la suya que le cuento que el señor Pablo Santiana, que gerenció en algún momento Exequiales Díez, que está señalado por la Contraloría y por la Fiscalía General del Estado, hay un proceso en investigación, no le han sacado de la función pública, le han pasado a inmobiliar. Entonces, de lo que manejaba la plata en Exequiales Díez, ahora maneja la plata en inmobiliar. Entonces, encima más les premian a la gente que se porta mal, que juega con el dinero, en este caso de los afiliados al IES, y eso es algo que no se debería permitir. Nuestro papel es denunciar. Veamos qué es lo que hacen las autoridades. Gracias, Manuel. Que pase muy bien y estamos en contacto. En contacto. Buenas tardes a la teleaudiencia y estamos a la disposición suya cuantas veces quiera, Janet. Muy bien, muchas gracias. Vamos con nuestro segundo tema que analizaremos esta semana. Lo hemos denominado SOS, enfermedades raras y catastróficas. ¿Y por qué lanzamos un SOS? Porque pues esta es una historia que se repite todos los años, pero ya se llega a niveles críticos que debe preocuparnos a todos. La salud es sagrada, es un derecho que está garantizado por la Constitución de la República y todas las leyes complementarias y aledañas. Sin embargo, es justamente un derecho que no se cumple y que para el común de los ecuatorianos es grave y fuerte ir a un hospital público y que a uno no le entreguen la medicina que promete el Estado darlo de manera gratuita. Pero si eso se traslada a la situación de personas con enfermedades catastróficas o raras o poco frecuentes, como también se les denomina, pues el riesgo se multiplica y el derecho también pues se incumple de una manera mucho más evidente y riesgosa. ¿Riesgosa para qué? Para atacar o para afectar otro sagrado derecho, que es el de la vida. Tenemos derecho a la salud, pero primordialmente tenemos nuestro derecho a la vida. El pasado 28 de junio de este año, el presidente Daniel Noboa dispuso la asignación urgente de más de $100 millones para la atención prioritaria en salud. Dice lo siguiente, o mejor dicho, vamos a ver un reportaje para poder introducirnos en el tema, y ya les presento a mis invitados, un reportaje de Ana Minga, nuestra reportera encargada de este tema, para poder saber qué dijo el presidente de la República y en qué debían invertirse estos $100 millones dispuestos el 28 de junio de 2024. Vamos a verlo. Estamos afuera del Eugenio Espejo, un hospital de especialidades. Según los propios pacientes que se atienden aquí, no existen medicinas y el maltrato de los funcionarios es constante. Esto fue lo que nos dijo la gente. Yo tengo insuficiencia renal. La doctora me mandó la receta
me dicen que no tienen ninguna medicina y me dan simplemente complejo B. Tengo el 69 de discapacidad. Aquí no me pueden ayudar mientras no me salga la cita en traumatología. Me dice que es para el 2025, para el otro año, que la agenda ya está llena. Este 28 de junio, el presidente Daniel Noboa ordenó mediante un comunicado que el Ministerio de Finanzas entregue $100 millones al Ministerio de Salud para garantizar tratamientos y medicinas para los pacientes de enfermedades catastróficas, raras o huérfanas en todas las instituciones del país. También firmó el decreto 312 para que en 90 días entren en funcionamiento equipos de rayos X, tomógrafos, ecógrafos y monitores. Sin embargo, el desabastecimiento de medicinas y la falta de equipos persiste. Por su parte, el ministro de Salud, Antonio Naranjo, asegura que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Ejecutivo. Nosotros tenemos ahí un muy buen abastecimiento, 81% es el promedio nacional. Teníamos 19 tomógrafos dañados. Este momento se han rehabilitado 11, 4 están en camino y 4 definitivamente han sido ya dados de baja. Los pacientes se preguntan, ¿qué pasó con los 100 millones destinados para la salud? Ya que han pasado casi 4 meses desde la disposición de entregar el dinero, pero aún no existe solución. Cada minuto que pasa puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. La falta de medicinas, tratamientos y especializaciones no solo es en Quito, es a nivel nacional. Lo veremos en los siguientes programas de la lista. Muy bien, gracias a Ana Minga por este reportaje de introducción. Les presento a mis invitados. Félix Galarza es presidente de la Federación Ecuatoriana de Enfermedades Raras o Poco Frecuentes, y también está con nosotros Pedro Gerves, él es abogado en libre ejercicio, quien está pues detrás de estas causas que se están generando alrededor del incumplimiento por parte del Estado ecuatoriano por pues brindar todo en su totalidad el servicio de salud para los ecuatorianos. Félix, quisiera empezar con usted y quisiera, pues la pregunta que nos estamos haciendo es ¿qué pasó con esos $100 millones? ¿Qué suponen ustedes? ¿Qué han averiguado ustedes? ¿Y cuál es la situación de los pacientes con enfermedades raras o poco frecuentes? Esa pregunta la hacemos todos, los líderes de organizaciones y los pacientes. Nos hablan de un cuadro básico de medicamentos que es en el 81%, pero no se reflejan en ninguna instancia. Acuden los pacientes a los hospitales y lo básico no hay. Imagínense, no se habla de medicamentos para enfermedades raras, se habla de un cuadro básico, de una aspirina, de algo. Entonces, ¿qué pasó con esos 100 millones? No lo sabemos. Esa pregunta nos hacemos todos, queremos saberlo. Entonces los pacientes están pasando, ahora el tener una enfermedad rara o catastrófica es terrible. Queremos saber qué pasó con esos 100 millones. Claro, porque, y vale la pena que pues pongamos esto en pantalla. Le pido por favor a producción que me ayude el momento que pueda, pero el comunicado del presidente de la República en su segundo párrafo dice lo siguiente: con estos recursos, es decir, con esos $100 millones, el Ministerio de Salud Pública garantizará la continuidad del tratamiento a pacientes con enfermedades catastróficas, raras o huérfanas en sus dependencias en todo el país. Además, hará un pago a prestadores de servicios médicos externos de la deuda heredada por el gobierno anterior. De esta manera, se precautelará que los pacientes de estos servicios puedan seguir recibiendo la atención médica correspondiente. Ahí está en pantalla justamente este comunicado al que hacemos referencia, que fue enviado por Presidencia de la República y que seguramente, Félix, pues habrá generado algo de esperanza, ¿no?, en las diferentes federaciones y asociaciones de pacientes con enfermedades raras o catastróficas, de que por fin se ponga fin a este viacrucis de tener que ir a los hospitales en busca de medicinas o en busca de tratamiento y que pues finalmente se les cierre las puertas en la cara. Es que 100 millones no alcanza. Solo a las dializadoras creo que se le vea como 120 millones. Son parches que se le va haciendo para implementación, para medicamentos, para especialistas. Entonces, 100 millones no alcanza. Nosotros hablamos siempre de que una enfermedad de alto costo, como son las enfermedades raras, generan mucho más que eso. ¿Por qué no se habla de ello? Siempre se habla de un cuadro básico. Nosotros nos vemos obligados a hacer plantones, a reclamar, a pedir, casi implorar que se cumpla a lo que nosotros como ciudadanos del Ecuador nos acoge. Tenemos una constitución garantista, pero ni eso se respeta ahora. Hay fallos constitucionales que no se respetan.
fallo tras fallo tras fallo. Tenemos un fallo del 2020 de la Corte Constitucional donde se hablaba que el Ministerio de Salud Pública, el ARSA, el IES tenía que cumplir y no lo cumplió. Es la sentencia, la 67918JP, que habla de derecho a medicamentos de calidad seguros y eficaces. Entonces, si un fallo constitucional no se cumple, imagínense qué hacemos nosotros, solo reclamando con pancartas. No se cumple y queremos saber para cuándo se va a cumplir. No podemos solo seguir esperando que nosotros reunión tras reunión con autoridades de salud estemos sentados y nos digan, no, mañana ya vamos a comenzar, mañana va a estar. No se trata de eso. Vamos con Pedro Herbes, abogado en libre ejercicio. Abogado, ¿usted qué opina sobre lo que está sucediendo? Como ha dicho Félix, hay incluso hasta ya resoluciones de la Corte Constitucional ordenándole al Estado ecuatoriano que respete el derecho a la salud y a la vida garantizado en la misma Constitución de la República. Sin embargo, no se cumple, y no se cumple porque el problema de dinero, pues dicen que es muy profundo. Ahora, no sé esto, digamos, hay esta contraposición, ¿no? Dicen que no hay dinero, pero al mismo tiempo hay una resolución de la Corte que ordena que se cumpla con este derecho. Sí, gracias, Janet. Félix, un gusto. Efectivamente, realmente no se ve en el día a día materializado estos 100 millones de dólares, no se ve una atención, y una cosa son los plazos administrativos y otra cosa es la enfermedad cómo va avanzando, y por lo tanto ahí se tiene que tener un acceso judicial muchas de las veces y incoar acciones constitucionales para justamente que se respeten esos derechos constitucionales, para que posterior se ejecuten esas sentencias, ¿no es cierto? Y si hay incumplimientos, hay acciones en contra de los funcionarios, también puede haber un incumplimiento de orden legítimo de autoridad competente, que ya te vas al ámbito penal. Sin embargo, como digo, los plazos obviamente no se compadecen a la realidad de las personas que tienen estas enfermedades raras, catastróficas o complejas, y se olvidan además que también son de grupos prioritarios, es decir, que tienen que tener un acceso rápido, eficaz, y que son prioritarios ante las otras enfermedades, ¿no es cierto? Y eso se olvida a la administración. Pero por eso tenemos que acudir ante la Administración de Justicia para hacer cumplir. En algunos fallos que yo he tenido ventajosamente con éxito, se están cumpliendo en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero claro, hay graves problemas porque aquí no es solo un tema del cuadro nacional de medicamentos básicos. ¿Qué pasa si no tienes o no está dentro de ese cuadro nacional de medicamentos básicos? La medicina que se necesita, por ejemplo, para una enfermedad rara. Claro. No necesariamente se puede prever que pues en el país se diagnostique una persona con determinada enfermedad poco frecuente. Y el medicamento no va a estar ahí. Entonces ahí ¿cómo se cumple con ese derecho? Nuevamente, otra vez un proceso judicial que determine que tienes acceso a ese medicamento y que tienen que poner en el cuadro nacional, porque obviamente la eficacia del medicamento no es lo mismo para usted, para mí y para Félix, ¿no es cierto? Hay ciertas enfermedades, en este caso que yo le comento, el último que había ganado, era un caso de cáncer, que si bien es cierto dentro del cuadro nacional hay varios medicamentos para el cáncer, lastimosamente para mi cliente en ese momento no era eficaz, entonces teníamos que acceder a otro tipo de medicamento. Entonces, como digo, el proceso administrativo, cuando hay este acceso a enfermedades no emergentes, como te dice la sentencia que bien ha citado Félix, que es la 679-18-JP-20, es un trámite administrativo, pero luego tienes que irte al trámite judicial, son 3-4 meses. Ahora, esa es la vía jurídica y la Corte Constitucional ha dicho que es la vía adecuada para que no se vulneren los derechos constitucionales. Pero hemos caído como en esta rueda de hámster, ¿no? En donde los pacientes, Félix, y no sé si todos tienen el tiempo, el conocimiento o los recursos para poder contratar un abogado y obligar al Estado ecuatoriano a cumplir con los derechos que la Constitución garantiza. ¿Cómo ve usted esta situación? Es decir, ¿cómo viven el día a día los pacientes y con esta única alternativa de irse a la justicia? Concatenando con lo que dice el doctor, nosotros tenemos un listado de 106 enfermedades raras, que ese listado se hizo para el bono Joaquín Gallegos Lara. Entonces no tenemos un registro nacional y mientras no haya un registro, que existe el RU, el Registro Único de Enfermedades Raras, que no se lo está procesando, que está estancado en este gobierno. Lo logramos en el gobierno anterior, este registro. Pero tenemos un listado de donde se acoge el Ministerio de Salud y todos para decirnos, si tú estás aquí, te podemos ayudar con el medicamento. Les comento algo, en el año 2019
se actualizó este registro, 414 enfermedades raras. Y, oh sorpresa, en menos de 20 días lo echan abajo. Se actualizó a 414 enfermedades. ¿Y cómo hicieron para echarlo abajo? Quiero hacerle llegar ese documento que le revisen, no sé cómo hicieron, por obra y gracia desapareció este registro de donde están incluidas ya 414 enfermedades. ¿Quién hizo esta investigación? Lo estamos haciendo nosotros, nos llegó ese documento, ahí está con fecha. Claro, pero ¿quién hizo esta clasificación? El Ministerio de Salud Pública. Enfermedades. O sea, este documento que me está entregando Félix está con el sello del Ministerio de Salud Pública. Ministerio de Salud Pública en el 2019. Y todo, la fecha dice 21 de junio de 2019, o sea, déjeme ver, a ver, acabo de mencionar, pero yo tengo mala memoria. Veamos de cuándo es el comunicado del presidente. Comunicado del presidente es del 28 de junio de 2024. El 21 de junio de 2019 se tiene ya esta lista que era de 140, de 106 a 414. A 414. 14 enfermedades raras. ¿Y esto cuándo desapareció? ¿Enseguida o recién? Enseguida. Tiene registro oficial, tiene un acuerdo ministerial, eso es, acuerdo ministerial, pero lo echan abajo en menos de 20 días. No sé por qué les influía que tenían que tener más recursos, porque eso es para el bono Joaquín Gallegos Lara, es un listado como tal, no tenemos un registro. Entonces, no sé qué pasó, por obra y gracia desaparece. Y muchas de estas enfermedades que están en este listado hoy no son reconocidas por el sistema. No son reconocidas, solo las 106 en cual se basa el Ministerio de Salud. Entonces, pero ni siquiera los pacientes de las 106 les atienden. Ese es el convivir diario. Un paciente con una enfermedad rara o ultra rara, que es 1 en 1 millón, llega con un subdiagnóstico, porque el CGMED, este centro que se creó para diagnosticar con el tamizaje neonatal desde el 2012, no ha ampliado el tema del tamizaje de siquiera 35 enfermedades raras. Entonces, no sabemos qué pasó. Un paciente con una enfermedad rara o ultra rara tiene que estar en un laberinto de ver qué enfermedad tiene, subdiagnosticado. Ahí viene la comorbilidad de las enfermedades. De esas enfermedades se desarrollan otras. Entonces, si ese paciente nunca tiene un diagnóstico, muere sin saber qué tuvo. ¿Para qué se creó el CGMED? ¿Y eso funciona todavía el CGMED? Funciona en el Hospital de Calderón, pero sabemos que hace el tamizaje para 4 patologías y que está subcontratado, que ni siquiera lo hacen ahí. Entonces, ¿de qué nos sirve el CGMED? No tenemos. Los pacientes tienen que buscar en el exterior dónde hacer un estudio genético molecular, un tamizaje, un cribado, porque no lo tienen en el Ecuador. Y muchos mueren en ese espacio de tiempo de saber qué tienen, qué enfermedad les acontece. Abogado, conociendo esto, digamos que oficialmente había un listado con más de 400 enfermedades raras, pero ni siquiera a las 106 que están aceptadas, existen en el Ecuador, se les atiende con sus necesidades. ¿Cómo partir de esta situación para poder resolverla, ya que pues se tiene uno que acudir a la ley? ¿Es caso por caso? ¿Hay una forma de resolver toda la situación de todos los casos o cómo debería procederse? A ver, hay una sentencia que evidentemente es vinculante, que es el paraguas en la Corte Constitucional, que es la sentencia que ya habíamos hablado, pero lastimosamente tiene que ser, no caso por caso, pero sí puede ser también de un colectivo que reclame esos derechos a través de la vía constitucional, pero por lo general es caso por caso. ¿Por qué? Los intereses son diversos y, como yo le decía, la eficacia del medicamento depende de la persona, y es por ello que también hay personas que necesitan tal vez una persona del 100% del universo que tiene esa enfermedad que necesita un medicamento específico. Entonces, por ello, ¿no es cierto?, se va individualmente a la justicia. Sin embargo, claro, colectivamente se puede activar la garantía jurisdiccional, que es la acción de protección, para exigir, sobre todo, que, aunque sea los medicamentos del cuadro nacional básico, se les provea justamente a quienes forman parte de, o quien pueda acceder al Ministerio de Salud Pública, o quienes son afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del ISPOL, etcétera, ¿no es cierto?,
se lo puede hacer sin ningún problema. Ahora, pero en esa lista de cuadro de medicamentos básicos, como dijo Félix, no están todos los medicamentos que se necesitan para enfermedades raras o poco frecuentes o ocasionales o digamos o puntuales. Hay casos únicos y no va a estar en esa lista. Entonces, ¿cómo lograr que se reconozca la existencia de todas estas enfermedades? Yo no sé si esto tal vez es una lista mundial de todo lo reconocido a nivel nacional e internacional. No lo sé. En el mundo existen de 7.000 a 8.000 enfermedades raras, hablando de enfermedades raras. En el Ecuador, al no tener el registro de estos pacientes, no sabemos cuántas personas conviven con esas patologías. Hay focos en varias provincias, como la provincia de Manabí, digamos que existe la endogamia, mucha endogamia en Cotopaxi, en Azuay. Entonces, al no tener un registro, nosotros no podemos reclamar. Necesitamos, digamos, para 50 patologías, necesitamos 200 millones. No podemos hacerlo porque el Ministerio de Salud Pública no lo mueve. El RUER lo tiene estancado, no sabemos por qué lo tienen ahí estancado. Nosotros propusimos apoyarles para ello, pero no lo acogieron como tal. ¿Y cómo les apoyarían? Nosotros quisimos darle haciendo un proyecto para darles al técnico que haga mover este software, el RUER, porque dicen que no tienen el técnico, no lo tienen. Nosotros propusimos apoyarle en ello, buscar los recursos, hacer rifas, hacer lo que tengamos que hacer. Para proveer un técnico. Un técnico para que se mueva este software, para que funcione. Dijeron no, que vamos a ver, que la OPS también nos va a dar, entonces está ahí, estancado. Todo el mundo dice que esperemos, Nos hemos reunido en la presidencia, igual les propusimos, pero ahora nosotros no solo vamos a reclamar, sino a proponer, a trabajar en conjunto. No vamos solo a reclamar, nosotros ponemos nuestro contingente, haciendo lo que tengamos que hacer para el bienestar de las personas que conviven con enfermedades raras y catastróficas. No solo el hecho de ir a reclamar y decirle, tú me das eso o lo otro, no. Mire, tenemos esta propuesta, queremos trabajar en conjunto. El RUER se dio por eso, porque nosotros exigimos esto. Exigimos que nos tenga un acuerdo ministerial, exigimos que funcione, pero ahí lo tienen. El RUER es el Registro Único de Enfermedades Raras, sí. Entonces, puntualmente, ustedes ofrecen, por ejemplo, hacer vaca, claro, para poder conseguir un técnico que pueda mover el RUER. El RUER, con el objetivo de registrar la mayor cantidad de enfermedades de acuerdo a los casos que hay en el Ecuador. Sí, por ejemplo, yo le hablo de, aquí tenemos algunas enfermedades que tenemos detectadas, digamos, tenemos 15 aquí. Atrofia muscular, acromegalia, acrodoplasia, Arnold-Chiari, autismo, distrofia muscular, esclerodermia. Entonces, esas tenemos ubicadas. Hay organizaciones de pacientes que ellos ya tienen el registro. Hasta eso le damos al Ministerio de Salud Pública nuestros datos, nuestra data. Tomen, inclúyanlos. Pero ahora, ¿cuánto dinero se necesitará para poder realmente hacer un diagnóstico y encontrar a todos los pacientes para poder saber qué medicinas, qué especialidades, qué médicos hay que tener en el Ecuador para atenderles? Ahí volvemos al tema del diagnóstico temprano. Si usted tiene un diagnóstico temprano, sabe dónde están ubicados, porque nace que desde el Estado mismo recoja este registro. Cuando hay un tamizaje neonatal, cuando hay un estudio genético molecular, sabe que este paciente convive con una enfermedad rara. Entonces, desde ahí comenzamos a paliar esta enfermedad. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos genetistas, necesitamos un equipo multidisciplinario de médicos que vayan viendo qué es lo que sucede con este paciente. Y al Estado le costaría menos, porque no llegaría a la instancia de que el paciente ya está totalmente enfermo para comprar el medicamento. ¿Qué tal si tiene calidad de vida? O sea, le permitiría como programarse y, digamos, prepararse presupuestariamente también para poder atender con todas las necesidades a estos pacientes. Sí, y algo importante, solo el 5% de pacientes con enfermedades raras tienen un tratamiento, el otro 95% no lo tiene. Imagínense, el 5%, pero los otros necesitan calidad de vida, equipo multidisciplinario. ¿Y cómo están haciendo para sobrevivir? Gasto de bolsillo. Ahí viene la catástrofe de la enfermedad, pues las familias, vender lo poco que tienen, hacer rifas, lo que hacemos nosotros, ¿no? Buscar, y cuando no pueden hacer eso, mueren. Eso es lo que pasa. O vienen las comorbilidades, otras enfermedades que le acogen, y el paciente termina de alguna manera olvidado, porque eso es lo que somos, olvidados por el Estado. Y tenemos de dónde sacar los recursos. Y nosotros le hemos propuesto, estamos proponiendo una ley en la Asamblea Nacional en donde se incluya un presupuesto perenne solo para enfermedades raras y catastróficas. ¿Pero de dónde saldrían los recursos? Tenemos de la minería que contamina.
Genéticamente los pacientes van a ser. Tenemos de las apuestas, ahora sabemos que Ecuaved es una fundación y va a apoyar a estos grupos, ya no es una de las apuestas, entonces no podemos decir a la Lotería Nacional, pero eso Ecuaved, tenemos podríamos sacar de lo, no sé, de algo que genere esto de las drogas mismo, pues, que genera mismo algo genético. Una persona que se droga, sabemos que puede contraer, su hijo puede nacer con una enfermedad genética. Hay tantas instancias donde sacar los recursos. Lo que pasa es que no hay voluntad política, no quieren saber de nosotros, no quieren que nosotros tengamos un tratamiento como tal. Llegan, se sientan y no saben qué es una enfermedad rara. Claro. Un poco para hablar del tema de las drogas y de dónde sacar los recursos, pues ahora se habla de la extinción de dominio. Pero muchos nos preguntamos qué van a hacer con el dinero en caso de que algún día logren extinguir el dominio de los narcos o de los que lavan dinero. Bueno, este podría ser un destino bastante noble, el poder financiar todo esto que pues es bastante costoso. Mientras tanto, abogado, no queda más remedio que judicializar la salud. Esta es la realidad del Ecuador, judicializar la salud. Quisiera que me hable de eso, y no sé si en su investigación, porque estoy segura que usted tiene algunos casos, ¿hay algún otro país que maneje la salud de esta manera? Hay un tema que también deberíamos hablar, el rol de la Defensoría del Pueblo. ¿Dónde queda, no es cierto? El tema de salud es un engranaje, comienza desde el ARCSA, CERCOV, Ministerio de Finanzas, etcétera. Pero ¿qué hace la Defensoría del Pueblo? Porque la Defensoría del Pueblo debe dar seguimiento justamente a estos casos. ¿Dónde están? Perdóneme, en las acciones de protección que yo he tenido, ni siquiera se han presentado como amicus curiae, terceros interesados o amigos del corte, ¿no es cierto? Nada. Entonces, creo que esa es una viabilidad que se puede dar, que la Defensoría del Pueblo, como ente rector de defensa de derechos humanos, acuda para, aunque sea las audiencias, ¿no es cierto? No se diga que haga investigaciones y que obviamente agilite. Y seguro habrán en otros países, pero que son del tercer mundo, pero si hablamos de Colombia o de otros países, ya hay una aplicación directa, porque aquí el sistema le da pensando al funcionario, y el funcionario no ejerce la aplicación directa de la Constitución o de esta sentencia. Y aquí hay un grave problema. En los casos no emergentes hay un proceso administrativo para acceder a ese medicamento. Pero desde el prescriptor, es decir, desde el médico, que es un funcionario público, que está dentro del sistema, ¿no es cierto?, de la red integrada de salud, ya tiene temor. Y le tienen temor además a la Contraloría, y eso en todos los casos, lo cual obviamente le conlleva muchos recursos al país. En los casos contenciosos administrativos donde se puede conciliar o donde se pueden llegar a acuerdos, le tienen terror. Entonces, ¿cuál es el cambio? El cambio evidentemente es desde un apoyo institucional, yo creo que de la Defensoría del Pueblo, organizaciones que defiendan temas de derechos humanos, ¿no es cierto? Y que vayan empujando también con las federaciones y el apoyo jurídico que se les deba dar a esto. Pero lastimosamente, hasta la fecha, si usted me dice, muchas de las veces uno tiene que darles el sablazo jurídico para que se cumplan, lo cual es penoso porque, como digo, no se compadecen ni los términos administrativos ni judiciales con este tipo de enfermedades. Ahora, hay algo que yo he investigado a lo largo de mi carrera, en algunas ocasiones he tocado este tema, y es que el Ecuador es, no sé si es que es como un caso puntual, pero el Ecuador, digamos, comparado con el número de pobladores, tiene demasiadas enfermedades raras, catastróficas, poco frecuentes. ¿Cómo lo explican ustedes? Aquí viene el hecho de lo que le decía desde el comienzo. Al no haber una atención temprana a estos pacientes, un seguimiento, sabemos que en Manabí, en cualquier provincia, haya un foco de una enfermedad rara, y que sabemos que ancestralmente son familias, ¿no? Y que va a haber estos temas. Y el sistema de salud no ataca lo primordial, ir desde el principio a saber que este paciente, si yo sé que tengo una enfermedad rara, me da educación en ese sentido, mi familia o mi entorno, la comunidad va a saber que mi hijo puede nacer con esta enfermedad. La alimentación, o sea, hay muchas cosas que se puedan hacer. ¿Y por qué aquí se habla más? Porque aquí no se atiende el sistema de salud, es un sistema de salud caduco. ¿Por qué no emulamos lo que hace Colombia, lo que hace Uruguay, lo que hace Brasil? Todo está hecho, no tenemos que nosotros pensar en nada. Vemos lo de Colombia, una realidad que es súper buena. Los pacientes sabemos que es un seguro privado, ¿no? Que no es un seguro social como el de Ecuador. Pero Uruguay, el éxito de Uruguay, el de Brasil,
el de Perú, que en lo que tienen ley de enfermedades raras, tienen presupuestos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el Ecuador? No hay voluntad política, eso es todo. Nosotros servimos para la fotito cuando están en campaña, ahí sí se acercan, son inclusivos, que sí, que yo te voy a ayudar, que no te preocupes, déjame tomarme una foto contigo. Son inclusivos, pero después se olvidan. Claro, pero la pregunta, ¿por qué hay tantas enfermedades raras en nuestro país? No sé si en algún momento ustedes han investigado eso. O sea, el número de personas con enfermedades raras en proporción a la población supera la media latinoamericana. Es decir, aquí hay más personas con enfermedades raras que en cualquier otro país. Contaminación, endogamia, porque las enfermedades raras son genéticas o son adquiridas. Lo que le hablaba de la minería, contaminan los ríos. Entonces hay un foco, no sé si en la provincia de Oro, donde hay las minerías, hay un caso de una enfermedad que solo en ese sector se da. Es por esa razón. Y creo que estamos a la par del mundo. Yo creo que son de 7.000 a 8.000 enfermedades. Aquí no tenemos identificadas ni 50. Se da por esa razón, porque no hay educación en ese tema, no hay especialistas, no se ataca las enfermedades raras o catastróficas desde temprano. Claro, no se previene. No. De lo que nosotros hemos investigado, evidentemente, pero yo no hago defensa de nadie, pero de lo que hay probado es que la minería ilegal está siendo realmente una catástrofe, no solamente ambiental, sino que está haciendo contaminación, y esa contaminación con metales pesados puede devenir en enfermedades que terminan siendo catastróficas o raras. Tenemos también gran cantidad de alimentos contaminados con metales pesados. Aquí denunciamos el tema de la canela con plomo, que fue una contaminación hecha a propósito, es decir, fue una persona que contaminó la canela para que pese más y le puso plomo. Y recientemente también acabamos de develar dos temas. Uno, las conchas y el pescado, los mariscos están contaminados también con metales pesados, e incluso el ARCE estuvo la semana pasada aquí denunciando que tiene un enlatado con arsénico. Entonces, esto debe ser tomado como base de una investigación que debería hacer el Estado ecuatoriano para medir el impacto de la contaminación de los alimentos en la producción de enfermedades raras y catastróficas. Pero por otro lado, y se lo planteo, Félix, otra de las causas, y no sé si a eso se refiere usted, es las relaciones entre parientes. La endogamia. Que es la endogamia, que es muy frecuente en nuestro país y sobre todo en provincia. Creo que sí lo hemos escuchado todos nosotros, que entre primos, hermanos, o entre primos, o entre hermanos, o padres de hijos, aquí hay mucho incesto. Esta es una realidad dura que tiene el Ecuador, pero esas relaciones entre personas de la misma sangre, por decirlo así, o de una manera más sencilla, produce también enfermedades genéticas que luego se transforman, que luego se interpretan o se clasifican como raras, poco frecuentes y también como catastróficas. Esa es la realidad de nuestro país. Y el tema, por ejemplo, de endogamia no se podría resolver con educación. Mire, ¿cuánto tiempo llevamos en esto y educación no hay? No hay educación. Le comento un tema, me voy a poner como ejemplo. Mi papá y mi mamá son familias ancestrales, tienen el mismo tipo de sangre. Mi mamá es de Puerto Viejo, mi papá es de otro cantón de Manabí, no tienen nada que ver ni se conocían. Y son familia, por eso decía familias ancestrales. Y ahí viene la endogamia, que no se conocían. Ellos llevan esta patología, esta enfermedad, y la activan. Se casan los dos, la activan, y me heredan a mí una enfermedad rara. Yo tengo distrofia muscular, es una enfermedad rara. Entonces, pero no tienen nada que ver. ¿Y por qué no tienen nada que ver? Porque son familias que partieron desde un mismo punto de esa provincia y se dispersaron por otros cantones. Pero entonces eso conlleva mucho. Y la educación es importante en todos los sentidos. A las comunidades, a las familias, a los médicos, es importantísimo. A veces no le gusta que le digamos que vamos a educarlos, sino a actualizarlos. Entonces, eso se trata de que todos conozcamos sobre enfermedades raras, porque ¿quién en su familia no tiene una persona conviviendo con una enfermedad rara o catastrófica? Todos, y parte de algo. Entonces, de eso se trata. Eso es la endogamia, pero no justamente... Hay casos, que sí son primos, se conocen, pero no siempre es así. Claro, o sea, eso amplía más el problema. Eso amplía más el problema. En el país hay una costumbre de relacionarse entre parientes, entre familias, sobre todo en provincia.
en provincias donde hay mucha población indígena, por ejemplo, o también en la costa ecuatoriana, pero es, digamos, ahí se concentra un poco más la posibilidad de relacionarse entre familiares directos. Pero pues miren, el caso de Félix, es decir, su padre y su madre no tenían ni idea que en algún momento de su historia eran familia, y no se sabe en qué momento se activa la enfermedad rara o catastrófica. Por eso es tan importante el poder determinar y el poder educarse para poder conocer, saber cómo prevenir. ¿No? En un país tan pequeño como este, pues tal vez eso lo hace más común. Ahora, para finalizar, abogado, en este momento que estamos, ya se ha descrito, el problema es enorme, es grande, es costoso, ¿sí? ¿Cómo lograr, y no sé si la justicia es la alternativa, que el Estado se ponga en orden y finalmente cumpla con los derechos de estas personas? Primero, somos reactivos siempre en el Ecuador, no hay una prevención. Muchas de las veces el papel todo aguanta. La sentencia, si nosotros leemos la sentencia, se habla de la prevención, se habla de un estilo de vida acorde a la dignidad, etc. Es decir, los instrumentos jurídicos ya hay, también hay las sentencias, pero evidentemente tiene que haber institucionalidad. Y usted hablaba justamente del tema del plomo, ¿no es cierto? El ARCSA, yo creo que está en una campaña, yo no me dedico a esos temas, pero creo que está en una campaña mediática y no está cumpliendo con los roles que debe cumplir, que son justamente de manejar la vigilancia sanitaria, y no se lo está haciendo correctamente. Entonces yo creo que es un tema de institucionalidad que nos llevará años, pero aquí no tienen que haber políticas de gobierno, sino políticas públicas, es decir, que tengan, ¿no es cierto?, un recorrido durante años, no solo del gobierno de turno. ¿Y qué les sale más caro? La educación, pero lastimosamente por muchos temas, ¿no es cierto?, y en otros países ya hay sobre todo cierta educación al respecto de temas alimenticios, de temas también que estaban tratando ustedes de la endogamia, etcétera, ¿no es cierto? Y también hay casos emblemáticos como el aceite de colza en España, que justamente la justicia sí ha sido una de las vías para llegar a una solución, pero no es la única vía. Es decir, aquí siempre queremos cambiar los códigos, queremos elevar las penas, queremos además que la justicia responda por todos los actos que administrativamente, ¿no es cierto?, no responden a esas necesidades. Entonces yo le diría, sí, la justicia es una de las partes, pero también es el ámbito administrativo, el seguimiento al ámbito administrativo, ahí sí de manera correcta por Contraloría, no la sanción de que compraron un medicamento que era más caro, pero tal vez ese medicamento era más eficaz, era más eficiente, era de mejor calidad. Entonces, el temor que le tienen a Contraloría también hace que no hayan estos accesos a medicamentos y que se cuiden mucho los funcionarios públicos. Es decir, también hay un papel, y como actor, pese a que no esté en esta sentencia, que Contraloría haga bien su trabajo y no sancione por sancionar muchas de las veces, o haciendo un número, ¿no es cierto?, una suma y resta, y diga, no, es que este era más caro. Entonces, creo que también es parte de justamente mejorar este sistema. Perfecto, termino con esto, Félix. ¿Qué hacemos cuando el ministro de Salud o las autoridades de salud, y no hablo solamente del actual, ya llevamos varios ministros, yo diría 4 o 5 o tal vez los 6 u 8, porque si vamos solamente a hablar desde Lenín Moreno y luego el tema de pandemia y todo, ¿sí? Siempre se ha dicho que, o llevamos algunos años diciendo que el sistema está abastecido un 80%. ¿Cómo le respondemos? El ministro actual dice 80% y hasta ha mencionado 92%. ¿Cómo le respondemos? ¿Cuál es la realidad que están viviendo los pacientes en el país? Bueno, creo que eso tiene una etimología, ¿no? Eso no parte solo del señor ministro, viene desde arriba quien da el presupuesto. Porque como se dice, el papel aguanta todo. Yo te doy un presupuesto de 200 millones para salud este año. Pero ¿qué tal si sabemos si esos presupuestos están siendo erogados al Ministerio de Salud Pública? Porque mucha gente de ahí habla, nos dicen en papeles que nos van a dar 200 millones, pero comienzan a darnos en cuentagotas de 20, 10, 15, y en el papel está, pero nunca llega. Entonces, queremos que desde la cabeza, desde el presidente del Ecuador, sea muy diáfano y diga, ¿sabe qué? Voy a dar ese presupuesto y está depositado los 100 millones ya en la cuenta del Ministerio de Salud Pública.
No que nos salga a los medios públicos y diga, voy a dar esto. Porque yo también puedo ofrecer a todas las organizaciones que son parte de la federación, les voy a dar a cada una de las fundaciones 200 millones en papeles. Y si no, solo por quedar bien. Entonces, la cuestión es que sea diáfano, que lleguen los recursos, que sea sensible, empático, y que vea que las personas con enfermedades raras y catastróficas estamos luchando por nuestra vida cada día, vendiendo lo poco que tenemos. Mucha gente morirá sin saber qué diagnóstico tuvo, qué enfermedad tuvo. Pedimos que sean diáfanos. Perfecto, muchísimas gracias a Félix por estar esta mañana con nosotros, también a usted, abogado Herves, Félix Galarza, presidente de la Federación Ecuatoriana de Enfermedades Raras o Poco Frecuentes, y Pedro Herves, abogado en libre ejercicio, quien nos han ayudado a plantear este problema. ¿Dónde están los 100 millones de dólares? ¿Dónde están? ¿Sí? El papel aguanta todo, como dice Félix. Esa no puede ser la realidad y la respuesta que reciben pues cientos de personas que tienen en nuestro país enfermedades raras, catastróficas o poco frecuentes. Se necesitan que se cumpla este derecho a la salud. Los pacientes no pueden esperar. No pueden esperar. Y sabemos que este es un país lleno de emergencias. Esta semana mismo estamos viviendo una emergencia brutal en el tema energético, que necesita miles de millones de dólares para poder resolverse a corto, mediano y largo plazo. Pero pues esta es la realidad de nuestro país. Estamos hoy cosechando lo que otros sembraron, que es falta de previsión, falta de conciencia, falta de educación, falta de planificación, falta de políticas de Estado. Esa es nuestra realidad. No es ya el momento para ponerle fin a eso y empezar una historia en donde pues poco a poco este tipo de realidades se vayan solventando y no sigamos ahondando cada vez más el problema. Finalmente, como dijo Félix, hay gente que está muriendo en este país sin siquiera saber qué tiene, de qué está enfermo, tratándose con paracetamol o tratándose con medicina básica que muchas veces ni hay tampoco en el Estado. En este momento el ministro, y espero tenerle esta semana en nuestro programa para que nos pueda decir qué pasó con esos 100 millones de dólares, insuficientes por todas partes, pero ¿qué pasó con ellos? ¿En qué se invirtieron? Ahí hay un párrafo específico del presidente de la República que determina que debe haber medicación para los pacientes con enfermedades raras, poco frecuentes o catastróficas. No tenemos muy pocos pacientes que dicen que reciben esa medicina, y muchos de ellos lo logran a través de acciones de protección o a través de acudir a la justicia para obligar finalmente al Estado a cumplir con este derecho. ¿Esa debe ser la mecánica? ¿Obligar al Estado ecuatoriano? ¿O podemos repensarnos de otra manera? Este es nuestro tema para esta semana, SOS, enfermedades raras y catastróficas. ¿Qué opinan ustedes? Envíennos sus comentarios. Mañana seguiremos con este tema, así que sigan muy atentos. Que tengan una buena noche.